Hay personas que llevan años avanzando por fuera, pero siguen detenidas por dentro. Se levantan temprano, trabajan, cumplen con sus responsabilidades, cuidan de sus hijos, atienden su casa, resuelven problemas, sonríen cuando alguien les pregunta cómo están. Incluso pueden convertirse en la persona que todos buscan cuando necesitan ayuda. Pero cuando llega el silencio, cuando se apagan las conversaciones y ya no hay nada que resolver por los demás, descubren una verdad incómoda. Hay algo dentro que todavía duele, algo que aparentemente quedó atrás, pero que sigue apareciendo en sus reacciones, en sus relaciones, en sus miedos y en la manera en que interpretan lo que otros hacen. Y hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta que quizás no sea cómoda. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué ciertas palabras tienen tanto poder sobre ti? Porque alguien puede hacer un comentario pequeño y de repente dentro de ti aparece una rabia enorme, una tristeza profunda o unas ganas desesperadas de alejarte. Tal vez el problema no comenzó en esa conversación. Tal vez esa persona solamente tocó un lugar que ya estaba herido. Porque una cosa es recordar una herida y otra muy diferente es seguir siendo gobernado por ella. Puedes recordar lo que pasó sin permitir que determine cómo amas hoy. Puedes reconocer que alguien te hizo daño sin convertir a cada nueva persona en sospechosa. Puedes admitir que fuiste abandonado sin vivir esperando que todos te abandonen. Puedes haber sufrido una traición y aún así aprender nuevamente a relacionarte sin necesidad de controlar cada detalle. Pero cuando una herida sigue gobernando, cualquier situación parecida activa una alarma dentro de ti. Entonces reaccionas al presente con la intensidad del pasado. Alguien tarda en responderte y sientes abandono. Alguien no está de acuerdo contigo y sientes rechazo. Alguien señala un error y escuchas nuevamente aquella voz que durante años te hizo sentir que nunca era suficiente. Alguien necesita espacio y tú inmediatamente piensas que ya no te quiere y quizás dices, es que yo soy así. Pero ¿y si no eres simplemente así? ¿Y si algunas de esas reacciones fueron mecanismos que aprendiste para sobrevivir? ¿Y si aquello que una vez te protegió ahora está dañando tus relaciones? Hay personas que aprendieron a no confiar porque alguien traicionó su confianza. Aprendieron a controlar porque alguna vez perdieron todo control. Aprendieron a endurecerse porque cuando fueron vulnerables las lastimaron. Aprendieron a no necesitar a nadie porque las personas que debían quedarse se fueron. Y durante algún tiempo esas defensas parecieron funcionar. El problema aparece cuando llevas esas mismas defensas a lugares donde ya no son necesarias. Entonces comienzas a castigar a personas que nunca te hicieron lo que alguien del pasado te hizo. Tu esposo paga por una traición que ocurrió antes de conocerlo. Tus hijos reciben una dureza que nació en tu propia infancia. Una amistad nueva tiene que demostrar constantemente que no te abandonará. Una persona que te ama tiene que atravesar muros que ella nunca construyó. Por eso escucha esto con atención. No todas las cadenas hacen ruido. Algunas se manifiestan en tus reacciones. No necesitas tener algo visible alrededor de tus manos para estar emocionalmente atado. Puedes tener libertad para ir a cualquier lugar y seguir prisionero de un recuerdo. Puedes tener una familia y seguir viviendo con miedo al abandono. Puedes recibir amor y seguir esperando traición. Puedes comenzar una etapa nueva y continuar respondiendo desde una versión antigua de ti. Y Dios no quiere avergonzarte por eso. Quiere mostrarte aquello que necesitas enfrentar. Porque Dios te ama demasiado como para solamente ayudarte a funcionar mientras por dentro continúas sangrando. Quizás hoy no necesitas preguntarte primero quién te hizo daño. Quizás necesitas preguntarte qué sigue provocando ese daño dentro de ti. Observa tus reacciones. ¿Qué te hace perder la paz demasiado rápido? ¿Qué comentario despierta inmediatamente tu necesidad de defenderte? ¿Qué situación activa tu miedo? ¿Qué persona despierta en ti una necesidad desesperada de aprobación? ¿Qué ocurre cuando sientes que no tienes el control? ¿Qué pasa dentro de ti cuando alguien te dice que no? ¿Qué sientes cuando alguien que amas se distancia un poco? No respondas rápidamente. Obsérvate. Porque tus reacciones pueden estar señalando lugares que tus palabras llevan años intentando esconder. Y reconocerlo no significa que seas débil. Significa que estás dejando de huir. Hoy no tienes que resolver toda tu historia, pero sí puedes comenzar siendo suficientemente sincero para decir, hay algo aquí que todavía necesitas sanar. Tal vez has aprendido a convivir con esa cadena durante tanto tiempo que ya ni siquiera la reconoces como una cadena. Pero aquello que se volvió familiar no necesariamente se volvió saludable. Y aquí comienza el verdadero camino hacia la libertad. No comienza culpando a todo el mundo. Tampoco comienza fingiendo que nada ocurrió. Comienza mirando con valentía hacia adentro y preguntando, ¿qué herida sigue hablando por mí?
¿Qué miedo sigue decidiendo por mí? ¿Qué estoy intentando controlar porque todavía tengo terror de volver a perder? ¿Qué estoy protegiendo con tanta fuerza? Porque si quieres romper una cadena, primero tienes que descubrir dónde está realmente. A veces pasamos años peleando con el lugar equivocado. Creemos que el problema está delante de nosotros cuando en realidad una parte importante de la batalla está ocurriendo dentro de nosotros. Decimos, mi problema es mi esposo, mi problema son mis hijos, mi problema es mi familia. Mi problema es esa persona que me decepcionó. Mi problema es lo que me hicieron. Y puede ser verdad que existen situaciones injustas, relaciones difíciles y comportamientos que necesitan cambiar. No se trata de negar lo que otros hacen ni de convertirte en culpable de todo. Pero hay una pregunta más profunda que necesitas hacerte. ¿Por qué determinadas situaciones despiertan tanto dentro de mí? Porque no es que todo lo que ocurre hoy sea insignificante, es que algunas cosas de hoy están tocando heridas de ayer. Por eso dos personas pueden vivir una situación parecida y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una recibe una crítica y piensa, tengo algo que mejorar. Otra recibe la misma crítica y siente que todo su valor está siendo cuestionado. Una persona escucha un no y continúa con su día. Otra escucha un no y siente rechazo. Una persona atraviesa una discusión y puede hablar cuando se calma. Otra siente inmediatamente que la relación está a punto de terminar. ¿Por qué? Porque muchas veces no reaccionamos solamente a lo que está ocurriendo. Reaccionamos también a lo que aquello significa para nosotros. Tal vez alguien no respondió tu mensaje. Eso es lo que ocurrió. Pero dentro de ti apareció otra voz. No le importas. Te está ignorando. Ya se cansó de ti. ¿Te va a abandonar? Entonces ya no estás reaccionando solamente a un mensaje sin respuesta. Estás reaccionando al miedo de volver a ser abandonado. Tal vez tu esposo hizo un comentario que te molestó. La conversación era sobre algo pequeño, pero terminaste defendiendo tu valor como persona. ¿Por qué? Quizás porque durante años alguien te hizo sentir que nunca era suficiente. Tal vez uno de tus hijos toma una decisión diferente a la que esperabas y tú sientes una necesidad enorme de controlarlo. Y dices, lo hago porque quiero lo mejor para él. Puede ser cierto, pero también debes preguntarte, ¿es solamente amor o hay miedo escondido detrás de mi necesidad de control? ¿Tengo miedo de que se equivoque? ¿Tengo miedo de perderlo? ¿Tengo miedo de que ya no me necesite? ¿Tengo miedo de que su decisión sea interpretada como mi fracaso? Ahí comienza la profundidad de este mensaje, porque una cadena emocional rara vez se presenta diciendo, hola, soy una herida de abandono. Se esconde, se disfraza de enojo, de perfeccionismo, de celos, de necesidad de aprobación, de silencio, de control, de aislamiento, de una obsesión por agradar a todos. Incluso puede disfrazarse de fortaleza. Hay personas que dicen, yo puedo sola, pero detrás de esa frase quizá existe otra. Aprendí que cuando necesito a alguien termino decepcionada. Hay personas que dicen, a mí no me importa lo que nadie piense, pero una pequeña crítica les arruina todo el día. Hay personas que dicen, ya, lo superé, pero cada vez que mencionan aquella historia cambia su tono, cambia su rostro y cambia su manera de tratar a los demás. Entonces quizá no desapareció. Quizás simplemente aprendieron a esconderlo. Por eso necesitas dejar de mirar solamente el comportamiento y comenzar a preguntarte por la emoción que está debajo. ¿Qué emoción aparece repetidamente en tus conflictos? No pienses solamente en la última discusión. Piensa en el patrón. Cuando algo sale mal, ¿qué aparece primero? Miedo, rabia, vergüenza, ansiedad, necesidad de mostrar que tienes razón, necesidad de aprobación, sensación de abandono, miedo a no ser suficiente, temor a perder el control, porque detrás de una reacción repetitiva suele existir una necesidad, una creencia o una herida que necesita ser examinada. Quizás tu problema no es solamente que te enojas. La pregunta es, ¿qué estás intentando proteger cuando te enojas? Quizás tu problema no es solamente que eres celoso. La pregunta es, ¿qué temes perder? Quizás no es solamente que buscas aprobación. La pregunta es, ¿por qué necesitas que otros confirmen constantemente que tienes valor? Quizás no es solamente que te cuesta confiar. La pregunta es, ¿quién te enseñó que abrir el corazón era peligroso? Y aquí tienes que ser sincero contigo mismo, no para condenarte, para entender dónde necesitas comenzar a sanar. Porque mientras peleas solamente con las ramas, la raíz sigue creciendo. Puedes cambiar de relación y llevar contigo el mismo miedo. Puedes cambiar de ciudad y llevar contigo la misma inseguridad. Puedes dejar de hablar con una persona y continuar teniendo la misma herida. Puedes empezar de nuevo externamente y seguir repitiendo internamente la misma historia.
Cambiar el escenario no siempre cambia el corazón. Por eso hay cosas que no se resuelven simplemente alejándote. Necesitan ser enfrentadas, necesitan ser nombradas, necesitan ser llevadas delante de Dios con una sinceridad que quizás nunca has tenido. Pregúntate hoy, ¿qué aparece una y otra vez en mis relaciones? ¿Qué emoción está presente en casi todos mis conflictos? ¿Qué estoy intentando obtener desesperadamente de otras personas? ¿Seguridad? ¿Aceptación? ¿Reconocimiento? ¿Control? ¿La garantía de que nunca me abandonarán? Tal vez durante mucho tiempo pensaste que tu problema era solamente lo que estaba ocurriendo alrededor de ti, pero Dios puede estar llevándote más profundo, no solamente hacia lo que ocurrió, sino hacia lo que aquello produjo dentro de ti. Porque lo que pasó pertenece al pasado, pero lo que produjo puede seguir funcionando en el presente. Y cuando una herida permanece sin tratar durante demasiado tiempo, puede dejar de ser solamente un recuerdo. Puede comenzar a convertirse en una forma de pensar, en una forma de relacionarte, en una forma de defenderte, en una forma de amar, en una forma de vivir. Y entonces llegamos a una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué sucede cuando tu herida deja de ser solamente algo que sufriste y comienza a tomar decisiones por ti? Hay heridas que duelen cuando las recuerdas, pero hay otras que llegan a ser más peligrosas. Las que empiezan a decidir por ti sin que te des cuenta. Deciden a quién dejas entrar. Deciden de quién desconfías. Deciden cuánto amor eres capaz de recibir. Deciden cuándo te alejas. Deciden cómo reaccionas cuando alguien te contradice. Deciden cuánto control necesitas para sentirte seguro. Y poco a poco puedes terminar construyendo tu presente alrededor de algo que ocurrió en tu pasado. Por eso quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? Porque aquello que te ocurrió no solamente puede dejar recuerdos, también puede enseñarte formas de sobrevivir. La persona que sufrió rechazo puede aprender a vivir buscando aprobación. Necesita saber constantemente que la quieren, que la valoran, que no están molestos con ella. Dice que sí cuando quiere decir que no. Tolera comportamientos que le hacen daño. Se esfuerza demasiado por agradar. Y cuando alguien no reconoce lo que hace, se derrumba por dentro. No porque ese comentario tenga tanto poder en sí mismo, sino porque tocó aquella antigua pregunta. ¿Soy suficiente? Entonces comienza a vivir dependiendo emocionalmente de las respuestas de los demás. Si la felicitan, se siente valiosa. Si la ignoran, se siente invisible. Si la aceptan, está tranquila. Si alguien la rechaza, siente que todo su valor desaparece. Eso es agotador, porque cuando tu identidad depende de la aprobación de otros, entregas las llaves de tu paz a personas que pueden cambiar de opinión en cualquier momento. La persona traicionada puede desarrollar otra reacción. Controla. ¿Quieres saber dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién hablaste? ¿Por qué tardaste? ¿Por qué cambió tu tono? ¿Por qué no respondiste inmediatamente? Y quizá diga, es que yo solamente quiero estar seguro. Pero en el fondo puede existir una promesa silenciosa. Nunca volveré a permitir que me sorprendan. El problema es que no puedes construir seguridad intentando controlar cada movimiento de quienes amas. El control puede darte una sensación momentánea de protección, pero también puede convertir una relación en una prisión. Y escucha esto, no todas las personas que llegan a tu vida son las personas que te lastimaron. Si no sanas, puedes comenzar a exigirle a alguien inocente que pague constantemente la deuda de alguien del pasado. La persona abandonada también puede desarrollar patrones. Puede aferrarse a relaciones que sabe que le hacen daño. Puede soportar desprecio, manipulación, indiferencia, falta de respeto. ¿Por qué? Porque para alguien profundamente marcado por el abandono, incluso una mala compañía puede parecer menos aterradora que quedarse solo. Entonces dice, sé que esto no está bien, pero lo amo. Y quizá debajo de esas palabras existe otra verdad. Tengo miedo de que nadie más me quiera. Hay personas que no permanecen en determinadas relaciones porque estén felices. Permanecen porque el miedo a perder es más fuerte que el dolor de quedarse. Y una herida no sanada puede hacerte llamar amor a lo que en realidad es dependencia. Puede hacerte llamar paciencia a lo que en realidad es miedo. Puede hacerte llamar lealtad a lo que en realidad es incapacidad para poner límites. También está la persona que fue humillada. Aprendió que bajar la guardia era peligroso. Entonces vive preparada para defenderse. Interpreta preguntas como ataques, correcciones como desprecio, desacuerdo como falta de respeto. Antes de escuchar completamente, ya está preparando su respuesta. Antes de saber lo que el otro quiso decir, ya decidió que necesita protegerse. Y termina peleando guerras que quizá nadie estaba intentando comenzar. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en el presente, pero una parte de su corazón sigue esperando que vuelva a ocurrir aquello que la hirió. Y existe todavía otro patrón.
lastimar antes de ser lastimado. Hay personas que cuando sienten que alguien se acerca demasiado se alejan. Cuando una relación empieza a ser importante encuentran un problema. Cuando comienzan a amar levantan un muro. Cuando sienten miedo atacan. Cuando perciben distancia terminan la relación primero. Es como si dentro de ellas existiera una voz diciendo: antes de que me abandones te abandono, antes de que me rechaces te rechazo, antes de que puedas herirme voy a demostrarte que no te necesito. Parece fortaleza, pero muchas veces es miedo vestido de independencia. Y aquí necesitamos confrontarnos con amor. Una herida explica muchas cosas de tu comportamiento, pero no puede convertirse en permiso para destruir tu presente. Sí, te hicieron daño. Sí, quizá creciste en un ambiente difícil. Sí, alguien rompió tu confianza. Sí, quizás tuviste que aprender a defenderte demasiado temprano. Eso merece ser reconocido. Pero llega un momento en el proceso de sanidad en el que necesitas preguntarte: ¿qué estoy haciendo yo ahora con aquello que me hicieron? Porque puedes pasar años explicando perfectamente por qué reaccionas de determinada manera y aún así seguir dañando a las personas que amas. Entender el origen de una reacción es importante, pero entenderla no significa justificarla para siempre. Tal vez tu padre fue distante, pero ahora tienes hijos que necesitan tu presencia. Tal vez nunca escuchaste palabras de afecto, pero ahora tienes una familia que necesita escucharlas de ti. Tal vez te traicionaron, pero la persona que está contigo hoy no debería vivir permanentemente bajo sospecha por un delito que no cometió. Tal vez te abandonaron, pero no puedes exigir que alguien renuncie a toda su libertad para demostrarte diariamente que nunca se irá. Aquí comienza la responsabilidad. No responsabilidad por haber sido herido, responsabilidad por lo que haces con esa herida. Dios puede mostrarte la raíz, pero llegará un momento en que tendrás que decidir si continúas alimentando. Por eso quiero proponerte algo muy sencillo. La próxima vez que tengas una reacción intensa, no respondas inmediatamente. Detente unos segundos y pregúntate: ¿estoy respondiendo solamente a lo que está ocurriendo ahora? ¿O también estoy respondiendo a algo que todavía llevo dentro? Quizá esa pregunta evite una palabra que después lamentarías. Quizá evite una discusión. Quizá te permita descubrir que detrás del enojo había miedo, que detrás de los celos había inseguridad, que detrás del silencio había orgullo, que detrás del control había terror a perder, que detrás de tu necesidad de agradar había miedo al rechazo. Y cuando puedas identificarlo, podrás comenzar a decir: esto está dentro de mí, pero no tiene que seguir decidiendo por mí. Tu pasado puede explicar algunas de tus reacciones, pero no tiene derecho a gobernar todas tus decisiones. Lo que alguien hizo contigo no tiene que convertirse en lo que tú harás con otros. La cadena puede detenerse contigo, pero para que eso ocurra tendrás que enfrentar algo todavía más difícil. Aquello que llevas tanto tiempo haciendo que ya dejaste de cuestionarlo, porque hay cadenas que reconocemos rápidamente. Y hay otras que hemos repetido durante tantos años que terminamos diciendo: yo soy así. Y aquí aparece una de las cadenas más difíciles de romper, aquello que hemos aprendido a justificar. Hay una frase que puede convertirse en una prisión sin que te des cuenta. Así soy. Yo soy desconfiado. Yo tengo carácter fuerte. Yo no necesito a nadie. Cuando alguien me falla, para mí se acabó. Si me hieren, desaparezco. Yo perdono, pero nunca vuelvo a confiar. Y después de repetirlo durante años, dejamos de preguntarnos si realmente somos así o si simplemente aprendimos a vivir así. Porque no todo lo que forma parte de tu comportamiento forma parte de tu identidad. Hay cosas que aprendiste, hay cosas que desarrollaste para protegerte, hay maneras de reaccionar que comenzaron después de una experiencia dolorosa y quizá funcionaron durante una temporada. Pero algo que te ayudó a sobrevivir en un momento de tu vida puede convertirse en un obstáculo para vivir plenamente en otro. Por eso necesitas tener cuidado cuando dices: así soy, porque esa frase puede cerrar la puerta a cualquier transformación. Si dices: así soy, ya no necesitas examinarte. Si dices: así soy, ya no necesitas cambiar. Si dices: así soy, cualquiera que te confronte parece estar atacando tu identidad. Y entonces terminas defendiendo precisamente aquello que está dañando tu vida. Quizá dices: yo tengo carácter fuerte, pero tu familia camina con cuidado alrededor de ti porque nadie sabe cuándo vas a explotar. Eso no es simplemente carácter fuerte. Tal vez necesitas aprender dominio propio. Quizá dices: yo soy muy directo, pero utiliza la sinceridad como permiso para hablar sin sensibilidad y después dices: si se ofenden, ese es su problema. Ser sincero no significa tener derecho a herir. Quizá dices: yo no confío en nadie, y lo presentas como inteligencia.
como experiencia, como madurez. Pero tal vez detrás de esa desconfianza hay una persona que fue traicionada y decidió que jamás volvería a quedar expuesta. Entonces construiste un muro y al principio el muro parecía protegerte. Pero con el tiempo descubriste algo. Los muros no solamente impiden que entre quien quiere lastimarte, también dificultan que entre quien quiere amarte. Quizá dices, yo no necesito a nadie. Pero no es que no necesites a nadie. Es que alguna vez necesitaste a alguien y esa persona no estuvo. Y aquello dolió tanto que hiciste una promesa interior. Nunca volveré a depender de nadie. Ahora confundes aislamiento con fortaleza. Pero Dios no te creó para vivir emocionalmente desconectado de todo el mundo. Necesitar vínculos sanos no te hace débil. Pedir ayuda no te hace menos valioso. Reconocer que algo te duele no te hace frágil. Hay una enorme diferencia entre vulnerabilidad y debilidad. También hay personas que dicen, si me hieren desaparezco. No conversan, no explican, no permiten restauración. Simplemente cortan la relación. A veces poner distancia es necesario. Hay relaciones donde los límites son indispensables. Pero no toda incomodidad requiere una despedida. No todo conflicto significa que una relación terminó. No todo error significa traición. Si cada vez que alguien te decepciona desapareces, quizá no estás protegiendo solamente tu paz. Quizá estás evitando el riesgo de tener conversaciones difíciles. Y ninguna relación profunda puede existir sin conversaciones incómodas. Matrimonios sanos las tienen, familias sanas las tienen, amistades sanas las tienen. Personas emocionalmente maduras aprenden a tenerlas, porque madurar no significa dejar de sentir, significa aprender qué hacer con lo que sientes. Y aquí quiero confrontarte con una pregunta. ¿Qué sigues justificando simplemente porque llevas años haciéndolo? ¿Qué comportamiento has convertido en parte de tu personalidad para no tener que enfrentarlo? Tal vez llevas 20 años reaccionando de la misma manera. Eso no significa que sea correcto. La antigüedad de un patrón no demuestra que sea saludable. Solamente demuestra que lleva mucho tiempo contigo. Deja de llamar personalidad a lo que en realidad puede ser una defensa construida alrededor de una herida. Deja de llamar prudencia a vivir sospechando de todo el mundo. Deja de llamar carácter a la agresividad. Deja de llamar independencia al miedo de necesitar a alguien. Deja de llamar paz a evitar cualquier conversación incómoda. Deja de llamar amor a controlar. Deja de llamar perdón a guardar una lista silenciosa de todo lo que alguien te debe. Y tampoco utilices tu historia como sentencia. En mi familia todos somos así. Mi padre era así. Mi madre era así. Así me criaron. En mi casa nunca hablábamos de sentimientos. Sí, quizás sí te criaron, pero tú no estás condenado a repetir todo lo que recibiste. Puedes honrar tu historia sin reproducir sus heridas. Puedes reconocer de dónde vienes y decidir hacia dónde vas. Puedes decir, esto fue lo que aprendí, pero no es lo que quiero continuar. Esto fue lo que recibí, pero no es lo que quiero entregar a mis hijos. Así reaccioné durante años, pero no quiero seguir reaccionando de esa manera. Ahí comienza el cambio. No cuando finges que nunca tuviste un problema, sino cuando dejas de defenderlo. Dios te recibe como estás, pero te ama demasiado como para dejarte gobernado por aquello que te destruye. Su amor no solamente consuela, también confronta, no para humillarte, no para recordarte constantemente tus errores, sino porque ve en ti algo más grande que tus mecanismos de defensa. Dios no solamente ve en quién te convertiste para sobrevivir, también ve en quién puedes convertirte cuando comiences a sanar. Quizá durante años necesitaste endurecer. Ahora necesitas aprender a abrirte sin perder sabiduría. Quizá aprendiste a controlar. Ahora necesitas aprender a confiar sin abandonar los límites. Quizá aprendiste a callar. Ahora necesitas aprender a expresar lo que sientes sin destruir. Quizá aprendiste a huir. Ahora necesitas aprender cuándo permanecer y tener una conversación difícil. No tienes que cambiar todo hoy, pero sí necesitas dejar de proteger aquello que sabes que Dios está señalando. Porque mientras justificas una cadena, difícilmente buscarás libertad de ella. Y hay algo todavía más profundo. Puedes acostumbrarte tanto a una condición que termines organizando tu vida alrededor de ella. Puedes aprender a vivir alrededor de tu miedo, alrededor de tu resentimiento, alrededor de tu desconfianza, alrededor de tu dolor, hasta que un día ya no te preguntas si existe otra manera de vivir. Y precisamente por eso la Biblia nos presenta a un hombre que llevaba tanto tiempo viviendo alrededor de su condición, que cuando Jesús se acercó a él no comenzó con una explicación, comenzó con una pregunta sencilla.
Una pregunta directa y una pregunta profundamente incómoda. ¿Quieres ser sano? 38 años. Detente un momento y piensa en lo que significa 38 años esperando, 38 años viendo pasar los días, 38 años observando cómo otros avanzaban mientras él permanecía en el mismo lugar. 38 años viendo a otras personas llegar al estanque de Betesda con la misma esperanza que él. Algunos llegaban después y se iban antes. Algunos encontraban aquello que estaban buscando, pero él seguía allí. Juan capítulo 5 nos cuenta que en Jerusalén había un estanque llamado Betesda. Alrededor de aquel lugar permanecía una multitud de enfermos, ciegos y personas con diferentes limitaciones. Y entre toda aquella multitud había un hombre que llevaba 38 años enfermo. No sabemos cuántas veces había tenido esperanza. No sabemos cuántas veces pensó, tal vez hoy sea mi día. No sabemos cuántas veces intentó acercarse y no pudo. No sabemos cuántas personas le prometieron ayudarlo y después desaparecieron. Pero sí sabemos algo. Llevaba demasiado tiempo viviendo alrededor de su condición. Entonces llega Jesús y aquí sucede algo extraordinario. Jesús lo ve. Juan dice que Jesús supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición. Es decir, Jesús no estaba hablando con alguien cuyo sufrimiento desconocía. Sabía cuánto tiempo llevaba allí. Sabía que aquel hombre estaba cansado. Sabía que había esperado. Sabía que tenía razones para sentirse frustrado. Y precisamente sabiendo todo eso, Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? A primera vista parece una pregunta innecesaria. Señor, lleva 38 años enfermo. Está junto a un lugar donde las personas esperan recibir sanidad. ¿Por qué preguntarle si quiere ser sano? Pero quizá la pregunta no era tan sencilla como parece. Porque una cosa es querer dejar de sufrir y otra cosa es estar dispuesto a comenzar a vivir de una manera diferente. Cuando llevas mucho tiempo alrededor de una condición, esa condición comienza a modificar tu vida. Cambian tus rutinas, cambian tus expectativas, cambian tus relaciones, cambian tus pensamientos. Incluso puede cambiar la manera en que te ves a ti mismo. Después de 38 años, aquel hombre no solamente tenía una condición, había construido toda una vida alrededor de ella. Y esto también puede ocurrir emocionalmente. Quizá tú no llevas 38 años junto a un estanque, pero quizá llevas 20 años junto a un resentimiento. 15 años esperando una disculpa, 10 años recordando una traición, años diciendo, después de lo que me hicieron yo ya no puedo confiar. Años repitiendo, desde que esa persona me abandonó nunca volví a ser igual. Años explicando por qué eres como eres. Y cuidado, porque explicar tu dolor es necesario. Hablar de lo que ocurrió puede formar parte del proceso de sanidad. Reconocer una injusticia es importante. Llorar una pérdida es humano. Poner nombre a una herida puede ser saludable, pero existe una diferencia entre comprender tu historia y construir tu identidad alrededor de ella. Puedes acostumbrarte tanto a explicar tu dolor que dejas de preguntarte qué necesitas hacer ahora con él. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y escucha la respuesta del hombre. No dice simplemente, sí, dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Observa dónde está su atención. No tengo a nadie. Otros llegan antes. Yo intento, pero no puedo. Está describiendo su realidad y su realidad era difícil. No tenemos que burlarnos de su respuesta. No debemos convertirlo en culpable de su enfermedad. El texto no hace eso, pero Jesús estaba intentando llevarlo a un lugar diferente. El hombre estaba explicando por qué no había podido. Jesús estaba hablando de lo que podía comenzar a ocurrir ahora. Y quizá esta palabra está tocando algo dentro de ti. Porque cuando Dios comienza a confrontarnos con el cambio, muchas veces nuestra primera reacción también es explicar. Señor, tú no sabes cómo fue mi matrimonio. Señor, tú no sabes cómo me trataron. Es que mi padre nunca me dio afecto. Es que mi madre siempre me comparó. Es que me traicionaron. Es que nadie estuvo cuando yo lo necesitaba. Es que después de aquello me volví así. Y puede que todo eso sea verdad, pero la pregunta sigue delante de ti. ¿Qué quieres hacer ahora? Porque existe un momento en que necesitas contar tu historia, pero también existe un momento en que necesitas decidir qué parte de esa historia seguirá teniendo autoridad sobre tu presente. Hay personas que llevan años esperando que algo externo cambie para entonces comenzar a vivir. Cuando mi esposo cambie voy a tener paz. Cuando mis hijos reconozcan todo lo que hice por ellos, estaré bien.
Cuando esa persona me pida perdón, podré soltarlo. Cuando alguien reconozca que yo tenía razón, podré cerrar esa etapa. Cuando me expliquen por qué me hicieron aquello, podré continuar. Y si nunca ocurre, ¿vas a entregar otros 10 años? ¿Otros 20? ¿Vas a poner tu libertad en manos de una persona que quizá nunca reconocerá lo que hizo? Hay algo profundamente peligroso en necesitar que otra persona cambie para darte permiso de sanar. Porque entonces esa persona sigue teniendo poder sobre ti. Quizá ya no vive contigo, quizá hace años que no habla, quizá incluso ya no forma parte de tu vida, pero todavía decide cuando tienes paz, todavía aparece en tus relaciones, todavía influye en cómo confías, todavía determina lo que esperas de otros. Entonces físicamente se fue, pero emocionalmente todavía ocupa una habitación dentro de ti. Y Jesús viene hoy con una pregunta diferente, no solamente ¿qué te hicieron?, sino ¿quieres salir de esto? No solamente ¿quién tuvo la culpa?, sino ¿qué vas a hacer con lo que quedó dentro de ti? No solamente quién debería pedirte perdón, sino ¿vas a seguir esperando esa disculpa para comenzar a vivir? Y entonces Jesús le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es impresionante, porque Jesús no cambia primero a todas las personas alrededor del estanque. No organiza a la multitud, no busca al responsable de que nadie hubiera ayudado a aquel hombre. Jesús se dirige directamente a él. Levántate. Hay momentos en los que Dios consuela tus lágrimas y hay momentos en los que Dios confronta tu permanencia. Hay momentos para llorar, hay momentos para descansar, hay momentos para recibir ayuda, pero también llega un momento en que la voz de Dios te llama a levantarte de aquello alrededor de lo cual construiste tu vida. Y levantarte no significa negar lo ocurrido. Levantarte significa que lo ocurrido ya no decidirá dónde permanecerás. El hombre se levantó, tomó aquello sobre lo que antes estaba acostado y comenzó a caminar. Mira la imagen. Durante años el lecho lo había cargado a él. Ahora él cargaba el lecho. Eso es transformación. Quizá no puedes cambiar lo que ocurrió, pero puede cambiar el lugar que aquello ocupa en tu vida. Quizá siempre recordarás determinados momentos, pero recordar no significa seguir viviendo allí. Quizá habrá cicatrices, pero una cicatriz no es una herida abierta. Una cicatriz dice, aquí ocurrió algo, pero también dice, aquí comenzó una sanidad. Por eso hoy quiero hacerte la misma pregunta de una manera muy personal. Si Jesús se acercara al lugar emocional donde llevas años detenido y te preguntara, ¿quieres salir de esto?, ¿qué responderías? ¿Responderías con una decisión o comenzarías inmediatamente a explicar quién tuvo la culpa? Pero él me hizo, pero ella nunca, pero mi familia, pero nadie me ayudó. Tal vez todo eso ocurrió y Dios lo sabe. Pero no permitas que una explicación verdadera se convierta en una prisión permanente. Puedes reconocer quién te hirió, puedes poner límites, puedes buscar justicia cuando corresponda, puedes aceptar que algo fue profundamente injusto y al mismo tiempo decidir, no voy a entregar el resto de mi vida a este momento, porque reconocer quién te hirió es necesario, pero vivir eternamente dependiendo de que esa persona cambie puede convertirse en otra prisión. Y aquí comienza una de las decisiones más importantes de tu sanidad. Aceptar que quizá tú no elegiste la herida, pero sí tendrás que decidir qué vas a hacer ahora con ella. Hay cosas que nunca debieron ocurrirte y necesitas escuchar esto sin minimizar lo que viviste. Hubo palabras que nunca debieron decir, hubo personas que debieron protegerte y no lo hicieron. Hubo promesas que alguien hizo mirándote a los ojos y después decidió romper. Tal vez entregaste confianza y recibiste traición. Entregaste amor y recibiste indiferencia. Pediste ayuda y nadie apareció. Esperabas protección y terminaste aprendiendo a defenderte solo. Quizá creciste escuchando palabras que todavía recuerdas. No sirves. Nunca vas a lograr nada. Tu hermano es mejor que tú. Todo lo haces mal. Tal vez quien debía abrazarte te rechazó. Quien debía cuidarte te hirió. Quien debía quedarse se fue. Quien prometió fidelidad te engañó. Y no necesita llamar bueno a lo que estuvo mal. Sanar no significa negar la injusticia. Perdonar no significa fingir que aquello nunca ocurrió. Y asumir responsabilidad por tu recuperación no significa asumir la culpa por lo que otro decidió hacer. Necesitamos separar esas dos cosas. Porque hay personas que cuando escuchan hablar de responsabilidad sienten que se les está diciendo, entonces fue tu culpa. No. Quizá no fue tu culpa. Un niño no tiene la culpa del abandono de sus padres.
Una persona traicionada no tiene la culpa de la decisión deshonesta de quien la traicionó. Quien recibió humillación no es responsable de las palabras crueles que otro decidió pronunciar. Cada persona debe responder por sus propias decisiones. Pero aquí aparece una verdad difícil y al mismo tiempo profundamente liberadora. Quizás tú no elegiste la herida, pero llega un momento en que debes decidir qué harás con ella. Porque si después de herirte también permites que aquella experiencia determine cómo vivirás durante los próximos 20 años, el daño continúa mucho después del acontecimiento. Te hicieron daño una vez, pero el miedo puede seguir haciéndote daño todos los días. Te traicionaron una vez, pero la desconfianza puede continuar dañando cada relación nueva. Te abandonaron una vez, pero el temor al abandono puede hacer que pases años aceptando relaciones que no son sanas. Te humillaron durante una etapa de tu vida, pero aquella voz puede seguir viviendo dentro de ti mucho después de que la persona que la pronunció se haya ido. Por eso llega un momento en que la pregunta tiene que cambiar. Durante mucho tiempo quizá preguntaste, ¿por qué me hicieron esto? Y esa pregunta es legítima. Queremos entender. Queremos encontrar una explicación. Queremos saber por qué alguien que decía amarnos pudo lastimarnos. Queremos saber por qué nuestra familia fue como fue. Queremos saber por qué Dios permitió determinadas cosas. Pero algunas preguntas nunca reciben una respuesta completa. Y si tu recuperación depende de entender perfectamente por qué ocurrió todo, podrías quedarte detenido durante años. Por eso hay otra pregunta que necesitas comenzar a hacer. ¿Qué voy a permitir que esto produzca en mí? Esa pregunta cambia la dirección de tu vida. No puedes regresar y modificar lo que hicieron, pero sí puedes decidir qué vas a cultivar ahora. ¿Aquella traición producirá discernimiento o una incapacidad permanente para confiar? ¿Aquel abandono producirá compasión o dependencia emocional? ¿Aquella humillación producirá sensibilidad hacia otros o una necesidad constante de demostrar que eres superior? ¿Aquella infancia difícil producirá una nueva manera de construir familia o se repetirá en tus hijos? ¿Aquello que sufriste se convertirá en sabiduría o en amargura? Eso sí está delante de ti. Mira cómo funciona una cadena emocional. Alguien te hirió, después tú construyes una defensa. La defensa se convierte en comportamiento. El comportamiento se convierte en costumbre. La costumbre comienza a afectar tus relaciones y años después una persona que nunca conoció a quien originalmente te lastimó termina sufriendo las consecuencias de aquella herida. Por eso la responsabilidad personal es tan importante. No porque borre la responsabilidad de los demás, sino porque recupera tu capacidad de elegir. Mientras toda tu vida dependa de lo que otro hizo, sigues emocionalmente conectado a esa decisión. Pero cuando dices, lo que hiciste estuvo mal, pero yo decidiré qué clase de persona voy a ser después de esto, algo comienza a cambiar. Eso es recuperar terreno. Eso es dejar de entregar también el futuro. Tal vez no pudiste decidir cómo comenzó aquella historia, pero puedes participar en cómo continuará. No pudiste elegir la familia en la que naciste, pero puedes decidir qué ambiente construirás en tu hogar. No pudiste impedir algunas palabras que recibiste, pero puedes decidir qué palabras saldrán ahora de tu boca. No pudiste evitar que alguien rompiera tu confianza, pero puedes aprender a construir relaciones con discernimiento, límites y verdad, sin vivir sospechando de todo el mundo. No pudiste impedir que alguien se fuera, pero puedes dejar de abandonar tu propia dignidad por miedo a que otra persona también se vaya. Y quizá aquí necesitas dejar de esperar una reparación perfecta del pasado para comenzar a construir algo nuevo. Hay cosas que podrás hablar. Hay relaciones donde podrá existir reconciliación. Habrá personas que reconocerán lo que hicieron, pero también puede haber personas que nunca lo harán. Personas que nunca pedirán perdón. Personas que seguirán pensando que no hicieron nada malo. ¿Qué harás entonces? ¿Vas a esperar toda tu vida que alguien cambie para darte permiso de ser libre? No entregues ese poder. Tu sanidad no puede depender completamente de la madurez de quien te hirió. Hay procesos en los que tendrás que decir, yo habría querido una disculpa, pero no voy a detener mi vida esperando por ella. Habría querido que reconocieras lo que hiciste, pero no necesito seguir destruyéndome para demostrar que me dolió. Habría querido que mi historia fuera diferente, pero voy a construir algo diferente con lo que todavía tengo. Eso no es negar el dolor, eso es negarle el derecho a gobernar. Y quiero que hoy te hagas una pregunta muy concreta. ¿Qué estás permitiendo que tu herida produzca en ti? Mira tus palabras, mira tus decisiones. Mira cómo reaccionas, mira cómo amas,
Mira cómo corriges, mira cómo respondes cuando tienes miedo. Te estás convirtiendo poco a poco en aquello que un día te lastimó, porque esa es una de las tragedias más silenciosas del dolor no sanado. Puedes odiar la manera en que te trataron y terminar tratando de esa misma manera a otras personas. Puedes jurar que nunca serías como alguien de tu familia y años después descubrir sus mismas palabras saliendo de tu boca. Puedes sufrir por la frialdad que recibiste y terminar siendo frío con quienes intentan acercarse. Por eso Dios no solamente quiere consolar lo que te ocurrió, también quiere transformar lo que aquello está produciendo dentro de ti. Dios te ama demasiado como para permitir que tu mayor herida termine convirtiéndose en tu nueva identidad. Tu historia explica cosas, pero no determina tu destino. Tu pasado tiene una voz, pero no tiene que tener la última palabra. Lo que te hicieron fue una decisión de alguien más. En quién te convertirás a partir de ahora también dependerá de las decisiones que tú comiences a tomar. Quizá tú no elegiste la herida, pero hoy puedes comenzar a elegir la sanidad. Puedes elegir no repetir. Puedes elegir pedir ayuda. Puedes elegir aprender otra manera de relacionarte. Puedes elegir poner límites sin odiar. Puedes elegir perdonar sin negar lo sucedido. Puedes elegir hablar de manera diferente. Puedes elegir construir en tu casa aquello que tú nunca recibiste. Porque alguien puede haber herido tu pasado sin tener derecho a poseer también tu futuro. Pero hay una advertencia que necesitamos escuchar. Cuando el dolor no encuentra sanidad, casi siempre busca una salida. Y muchas veces no sale contra la persona que originalmente nos hirió. Sale contra quienes están más cerca, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, contra la familia, contra las personas que intentan amarnos. Y por eso ahora necesitamos preguntarnos algo todavía más serio. ¿Quién está pagando hoy por una herida que nunca te causó? Hay una verdad que duele reconocer. A veces no descargamos nuestro dolor sobre quien nos hirió, lo descargamos sobre quien nos ama. La persona que te abandonó quizá ya no está. La persona que te traicionó quizá salió de tu vida hace años. La persona que te humilló quizá ni siquiera sabe cómo te afectó. Pero ahora tienes delante de ti a un esposo, una esposa, unos hijos, una familia, personas que intentan acercarse a ti. Y sin darse cuenta, ellos pueden estar pagando una deuda que nunca contrajeron. Por eso quiero hacerte una pregunta difícil. ¿Quién está recibiendo hoy las consecuencias de algo que nunca te hizo? Quizás sufriste abandono. Alguien importante se fue cuando más lo necesitabas. Y desde entonces desarrollaste un miedo profundo a perder a las personas. Ahora amas, pero amas con ansiedad. Necesitas saber dónde está la otra persona. Necesitas respuestas inmediatas. Necesitas confirmaciones constantes. Si tarda en llamarte, imaginas lo peor. Si quiere pasar tiempo a solas, piensas que ya no te quiere. Si tiene otros vínculos importantes, sientes amenaza. Y puedes decir, es porque lo amo demasiado. Pero tienes que preguntarte, ¿es solamente amor o también hay miedo? Porque el amor acerca, pero el miedo puede asfixiar. El amor puede decir, te quiero. El miedo dice, necesito controlar tu vida para asegurarme de que nunca te irás. Y nadie puede darte una garantía absoluta de que jamás sufrirás. Cuando intentas conseguir esa garantía controlando a los demás, terminas colocando sobre ellos una carga imposible. Tal vez tu pareja está intentando amarte, pero tiene que demostrarte todos los días que no es la persona que te abandonó. Eso desgasta una relación. También están quienes fueron traicionados. Y después de una traición, la confianza puede quedar profundamente herida. Eso es real. La confianza no siempre se reconstruye rápidamente. Pero si no trabajas esa herida, puedes convertir cada nueva relación en un interrogatorio. ¿Con quién hablabas? ¿Por qué tardaste? ¿Quién te escribió? ¿Por qué estás diferente? ¿Por qué no me dijiste eso? Ya no estás buscando información, estás buscando seguridad. Y como nunca parece suficiente, necesitas otra comprobación. Después otra y otra, hasta que la relación termina viviendo bajo sospecha permanente. El problema es que una persona inocente nunca podrá demostrar suficientemente que no es culpable de algo que otra persona hizo. Y esto no ocurre solamente en el matrimonio, también ocurre entre padres e hijos. Hay padres que crecieron bajo una enorme dureza. Nunca podían equivocarse, nunca podían llorar, nunca podían expresar desacuerdo. Cada error recibía gritos, cada debilidad era criticada, cada fracaso era comparado. Y esos niños crecieron diciendo, cuando yo tenga hijos, nunca voy a hacerles esto. Pero pasan los años, llegan los hijos, llegan las presiones, llega el cansancio y un día escuchan salir de su propia boca exactamente las palabras que juraron que nunca repetirían. Nunca haces nada bien. Mira a tu hermano, deja de llorar. Mientras vivas bajo mi techo, aquí no tienes opinión. Y después viene el silencio, porque de repente reconocen aquella voz,
Era la voz que escucharon cuando eran pequeños. Eso demuestra algo importante. No basta con odiar un patrón para romperlo. Necesitas sanarlo, necesitas reconocerlo, necesitas aprender una manera diferente de responder. Porque si no examinas aquello que recibiste, puedes terminar entregándolo. Hebreos capítulo 12 nos da una imagen muy seria. Nos advierte que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades contaminando a muchos. Piensa en la imagen. Una raíz está escondida. No la ves fácilmente. Está debajo de la superficie, pero aunque no la veas, está creciendo. Y llega un momento en que aquello que estaba escondido comienza a aparecer afuera. Así funciona muchas veces el dolor no sanado. La raíz puede estar dentro de ti, pero el fruto aparece en tu casa. La raíz puede ser un abandono antiguo. El fruto puede ser control. La raíz puede ser una humillación. El fruto puede ser dureza. La raíz puede ser una traición. El fruto puede ser sospecha. La raíz puede ser falta de afecto. El fruto puede ser incapacidad para expresar amor. Lo que no sanas dentro de ti puede terminar apareciendo en la manera en que tratas a quienes amas. Y quizá esto explique algo que nunca habías entendido. Tal vez amas profundamente a tus hijos, pero te cuesta abrazarlos. Te cuesta decirles, estoy orgulloso de ti. Te cuesta decir, te quiero. Te cuesta pedir perdón cuando te equivocas. ¿Por qué? Quizá porque nadie lo hizo contigo. Tú estás intentando entregar un lenguaje emocional que nunca aprendiste. Pero escucha, que no lo hayas recibido no significa que no puedas aprenderlo. Tal vez en tu casa nunca se pedía perdón. Tú puedes comenzar. Tal vez tus padres nunca dijeron te amo. Tú puedes decirlo. Tal vez en tu familia los problemas se resolvían gritando. Tú puedes aprender a conversar. Tal vez todos utilizaban el silencio como castigo. Tú puedes dejar de hacerlo. Tal vez te enseñaron que mostrar sentimientos era debilidad. Tú puedes construir una casa donde las personas puedan hablar sin miedo. Alguien tiene que detener el patrón. ¿Por qué no tú? No necesitas esperar a que toda tu familia cambie para comenzar. Tal vez tú puedes ser la primera persona que diga, esto llegó hasta mí, pero no continuará después de mí. Quizá recibiste dureza, pero entregarás ternura y límite. Quizá recibiste abandono, pero entregarás presencia. Quizá recibiste críticas constantes, pero aprenderás a corregir sin destruir. Quizá nunca escuchaste palabras de afirmación, pero tus hijos sí las escucharán. Eso también es restauración. No puedes cambiar la infancia que tuviste, pero sí puedes influir profundamente en la infancia que tus hijos recordarán. No puedes cambiar todas las heridas que recibiste, pero puedes decidir que esas heridas no tendrán permiso para convertirse en la herencia emocional de tu familia. Y esto requiere humildad, porque quizá hoy tengas que mirar a alguien que amas y decir, perdóname, estoy entendiendo que he reaccionado contigo desde dolores que tú nunca causaste. Eso no te hace pequeño, eso demuestra madurez. Hay padres que necesitan pedir perdón a sus hijos. Hay esposos que necesitan reconocer su control. Hay esposas que necesitan reconocer que han utilizado heridas antiguas en discusiones presentes. Hay hijos adultos que necesitan dejar de descargar sobre toda la familia una rabia que nunca se atrevieron a enfrentar. No puedes sanar una familia fingiendo que nadie hiere a nadie. La restauración comienza cuando alguien tiene suficiente humildad para reconocer, esto también está pasando por mí. Por eso observa tu casa, no para acusarte, para despertar cómo reaccionan las personas cuando llegas enojado. ¿Pueden hablar contigo sin miedo? ¿Tus hijos sienten que pueden equivocarse y aún así acercarse? ¿Tu pareja tiene libertad para expresar desacuerdo? ¿Necesitas controlar para sentirte amado? ¿Utilizas el silencio para castigar? ¿Guardas errores antiguos para utilizarlos en discusiones nuevas? ¿Quién está recibiendo las consecuencias de algo que nunca te hizo? Quizá hoy Dios no te está mostrando esto para condenarte. Te lo está mostrando porque todavía puedes detenerlo, todavía puedes pedir perdón, todavía puedes aprender, todavía puedes reparar cosas, todavía puedes cambiar la atmósfera de tu casa, todavía puedes decidir que tu dolor no se convertirá en el dolor de la próxima generación. Pero para hacerlo tendrás que ir todavía más profundo, porque existe una cadena que puede permanecer escondida durante años. No siempre grita, no siempre se nota desde afuera. Incluso podemos justificarla diciendo, después de lo que me hizo, tengo derecho a sentirme así. Y poco a poco esa cadena endurece el corazón, modifica nuestras relaciones y nos mantiene emocionalmente conectados con aquello que queremos dejar atrás. Esa cadena tiene un nombre, resentimiento. Hay personas que salieron de tu vida hace años, pero todavía siguen viviendo dentro de tus conversaciones. Ya no están en tu casa, ya no tienen tu número,
Quizá ya no sabes nada de ellas, pero basta escuchar su nombre para que algo cambie dentro de ti. Regresa al enojo, regresa a aquella conversación, regresa a la escena, regresa a lo que dijiste, regresa a lo que quisiste decir y no dijiste. Y aunque esa persona físicamente ya no esté presente, emocionalmente todavía puede ocupar demasiado espacio dentro de ti. Eso es lo peligroso del resentimiento. Te hace creer que estás castigando a quien te hirió, cuando muchas veces eres tú quien continúa cargando el peso. Por eso Efesios capítulo 4 habla con tanta claridad acerca del enojo. La Biblia no niega que podemos enojarnos. Dice que podemos experimentar enojo, pero nos advierte que no permitamos que ese enojo se convierta en un lugar permanente dentro de nosotros. Más adelante nos llama a dejar la amargura, la ira, la malicia y nos conduce hacia la bondad, la misericordia y el perdón. ¿Por qué? Porque una emoción legítima puede convertirse en una prisión cuando decides alimentarla durante demasiado tiempo. Hay cosas que deben producir enojo. Una traición duele, una injusticia indigna. Una mentira puede destruir confianza. Una humillación puede dejar marcas profundas. No tienes que fingir que nada pasó, pero una cosa es sentir enojo por lo ocurrido y otra es construir una casa dentro de ese enojo. Una cosa es atravesar el dolor y otra es comenzar a alimentarlo. ¿Y cómo se alimenta? Repitiendo mentalmente la misma conversación, imaginando lo que le dirías si algún día lo tuvieras delante, deseando que le vaya mal, buscando constantemente información sobre su vida, contando la historia una y otra vez solamente para volver a experimentar la indignación, recordando cada detalle cada vez que intentas descansar y poco a poco ocurre algo. Aquella persona te hirió una vez, pero tú vuelves a experimentar la herida 100 veces dentro de tu mente. Entonces alguien te dice, tienes que perdonar. Y quizá inmediatamente algo dentro de ti responde, perdonar después de lo que me hizo. Por eso necesitamos entender bien qué significa perdón. Perdonar no significa decir que lo que ocurrió estuvo bien. No significa llamar bueno a lo malo. No significa negar el daño. No significa borrar consecuencias. No significa renunciar a la justicia cuando se necesita justicia. Y tampoco significa que debes permitir nuevamente en tu vida a una persona que continúa comportándose de manera destructiva. Puedes perdonar y mantener límites. Puedes perdonar y decidir que una relación no puede continuar de la misma manera. Puedes perdonar y necesitar distancia. Puedes perdonar sin recuperar inmediatamente la confianza. Porque perdón y confianza no son exactamente lo mismo. El perdón puede comenzar con una decisión. La confianza normalmente necesita ser reconstruida con tiempo, ¿verdad? Arrepentimiento y comportamientos consistentes. No permitas que alguien utilice la palabra perdón para obligarte a permanecer donde continúan haciéndote daño, pero tampoco utilices los límites como una excusa para alimentar odio. Ahí está el equilibrio. Perdonar significa comenzar a renunciar al derecho de vivir cobrando emocionalmente la deuda. Es decir, lo que hiciste estuvo mal, me dolió, hubo consecuencias. Quizá nuestra relación nunca vuelva a ser igual, pero no voy a dedicar el resto de mi vida a odiar, porque mientras necesitas que alguien pague emocionalmente todos los días por lo que hizo, esa persona todavía ocupa demasiado espacio dentro de ti. Piensa en eso. Quizá dices, no quiero volver a saber nada de esa persona, pero piensas en ella todos los días. Dices, ya no me importa. Pero cuando alguien menciona su nombre, pierdes la paz. Dice, eso quedó atrás. Pero todavía ensayas conversaciones imaginarias mientras conduces, mientras cocinas, mientras intentas dormir. Entonces quizá la persona salió de tu vida, pero la conversación nunca terminó dentro de ti. Y hoy Dios quiere tocar precisamente ese lugar, no para defender a quien te hizo daño, para librarte a ti. Porque el perdón no cambia el pasado. Cambia la relación que tú tienes con ese pasado. No puede hacer que aquello nunca haya ocurrido, pero puede impedir que lo ocurrido siga controlando cada nueva etapa de tu vida. Quizá estás esperando una disculpa y sería hermoso recibirla. Tal vez necesitas escuchar, lo siento, me equivoqué. No debía hacerte eso. Te hice daño. Hay heridas que necesitan esas palabras. Pero ¿qué ocurrirá si nunca llegan? ¿Qué pasará si esa persona jamás reconoce lo que hizo? ¿Vas a mantener tu corazón detenido hasta que alguien más tenga la madurez de pedir perdón? ¿Vas a entregar otros 10 años esperando una conversación que quizá nunca ocurra? Hay momentos en que tendrás que comenzar a sanar sin recibir todas las respuestas. Tendrás que cerrar etapas sin escuchar todas las explicaciones. Tendrás que entregar a Dios preguntas que nadie pudo responder.
porque una parte de nosotros quiere justicia emocional. Queremos que la otra persona entienda exactamente cuánto nos hizo sufrir. Queremos que sienta algo de lo que nosotros sentimos. Queremos que finalmente diga, tú tenías razón, pero cuidado, porque puedes pasar años esperando que quien te hirió te dé aquello que necesitas para ser libre. Y entonces tu libertad sigue dependiendo de esa persona. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Quién aparece en tu mente mientras escuchas esto? No tienes que decir su nombre en voz alta, pero tú sabes quién es. Quizás alguien de tu familia, quizá un antiguo esposo, una antigua esposa, un hijo, un padre, una madre, un hermano, una amistad. Alguien de quien nunca imaginaste recibir aquella herida. ¿Qué conversación sigues repitiendo? ¿Qué frase todavía escuchas? ¿Qué escena regresa una y otra vez? ¿Qué deuda emocional sigues cobrando dentro de ti? Y ahora viene la pregunta más difícil. ¿Qué necesitas soltar aunque nunca recibas la disculpa que esperabas? Tal vez hoy no puedes decir, ya no me duele. No necesitas mentir. Quizá todavía duele. Pero puedes comenzar diciendo, no quiero seguir alimentando esto. Eso ya es un comienzo. Puedes orar. Dios, todavía me duele, pero no quiero que este dolor se convierta en odio. Todavía tengo preguntas, pero no quiero entregarles mi paz. Todavía recuerdo, pero no quiero seguir viviendo emocionalmente dentro de aquel momento. El perdón muchas veces no es un sentimiento instantáneo. Puede ser un proceso en el que cada vez que la herida intenta recuperar el control, vuelves a decidir no alimentar la deuda. Y poco a poco, algo comienza a soltarse. No necesariamente olvidas, pero el recuerdo pierde autoridad. Puedes hablar de aquello sin volver a vivirlo. Puedes recordar sin necesitar vengar. Puedes establecer límites sin odiar. Puedes seguir adelante sin necesitar que la otra persona fracase para sentir que hubo justicia. Eso es libertad, porque la meta no es conseguir que nunca vuelvas a recordar. La meta es que aquello que recuerdas ya no controle quién eres. Pero ahora necesitamos mirar hacia otra dirección, porque quizá mientras hablábamos del perdón estabas pensando en alguien más. Sin embargo, no todas las cadenas emocionales están conectadas con lo que otra persona te hizo. Hay personas que pueden perdonar errores ajenos y aún así cada noche siguen acusándose por los propios. Personas que cargan una conversación diferente. No dicen, ¿por qué me hicieron esto? Dicen, ¿por qué hice aquello? Y esa puede ser una prisión todavía más silenciosa. Porque algunas cadenas no llevan el nombre de otra persona, llevan el tuyo. Hay personas que han logrado perdonar a otros, pero todavía no saben qué hacer con ellas mismas. Pueden hablar de misericordia. Pueden dar una segunda oportunidad. Pueden entender los errores de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus amigos. Pero cuando miran su propia historia, utilizan una medida completamente diferente. Con los demás tienen compasión. Consigo mismas tienen un tribunal. Y cada cierto tiempo vuelven a sentarse en el banquillo de los acusados. Repasan lo que hicieron, lo que no hicieron, la decisión equivocada, la relación que permitieron, las palabras que pronunciaron, los años que sienten que desperdiciaron. Y entonces comienza esa conversación interior. Debí haberlo sabido. ¿Cómo pude permitirlo? Destruí mi oportunidad. Fallé como padre. Fallé como madre. Debí estar más presente. Elegí mal. Perdí demasiados años. Si hubiera tomado otra decisión, mi vida sería diferente. Y quizá algunas de esas afirmaciones contienen una parte de verdad. Tal vez sí cometiste un error. Tal vez heriste a alguien. Tal vez tomaste una decisión cuyas consecuencias todavía existen. La sanidad no consiste en borrar tu responsabilidad, pero necesitas aprender a distinguir entre responsabilidad y condenación, porque no son lo mismo. La responsabilidad dice, me equivoqué. La condenación dice, yo soy un error. La responsabilidad dice, necesito pedir perdón. La condenación dice, no merezco volver a levantar. La responsabilidad pregunta, ¿qué puedo reparar? La condenación declara, ya arruiné todo. La responsabilidad aprende. La condenación castiga. La responsabilidad produce cambio. La condenación te mantiene mirando eternamente una versión de ti que ya no puedes modificar. Y hay personas que creen que castigarse es una manera de demostrar arrepentimiento. Piensan, si dejo de sentirme culpable significa que no me importa lo que hice. No. Puedes reconocer profundamente un error sin convertirlo en tu identidad. Puedes lamentar una decisión y aún así permitirte comenzar de nuevo. Puedes asumir las consecuencias y dejar de insultarte por dentro. Puedes pedir perdón sin pasar el resto de tu vida intentando pagar una deuda que ya reconociste. Romanos capítulo 8 comienza con una declaración poderosa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Eso no significa que nuestras decisiones no importan. No significa que podemos hacer cualquier cosa y simplemente ignorar las consecuencias. Significa que Dios no construye tu futuro manteniéndote permanentemente bajo acusación. Dios confronta para restaurar. La condenación acusa para paralizar. Hay una diferencia enorme. Cuando Dios señala algo, te muestra una salida. Esto necesita cambiar. Ve y pide perdón. Deja esa conducta. Repara lo que puedas. Aprende. Levántate. Pero la condenación no te ofrece camino. Solamente repite. ¿Recuerda lo que hiciste? ¿Quién eres tú para comenzar otra vez? Después de aquello ya no mereces nada bueno. Siempre vas a ser la misma persona. Y si escuchas esa voz durante suficiente tiempo, puedes terminar creyendo que tu peor momento es la definición más verdadera de quién eres. Pero tú eres más que tu peor decisión. Tal vez fallaste como padre en momentos importantes. Reconócelo. Si tus hijos todavía están cerca, habla con ellos. No intentes defender cada decisión. Escucha, pide perdón donde sea necesario y comienza a estar presente de una manera diferente. Quizá fallaste en tu matrimonio. Si existe algo que reparar, repáralo. Si necesitas reconocer una mentira, hazlo. Si necesitas cambiar una conducta, cámbiala. Pero después de asumir responsabilidad, no conviertas el arrepentimiento en una sentencia perpetua. Tal vez no puedes reparar todo. Y esta parte es difícil. Hay palabras que no puedes recoger. Hay oportunidades que no regresan. Hay personas con las que quizás nunca podrás tener la conversación que quisieras. Hay años que no pueden repetirse. Entonces tendrás que aprender algo doloroso, pero necesario. Sanar también significa aceptar que no puedes regresar. Puedes aprender del ayer, puedes reparar parte del ayer, puedes pedir perdón por el ayer. Pero solamente puedes vivir hoy. Y si utilizas todo tu presente para castigarte por el pasado, terminarás perdiendo también el tiempo que todavía tienes. Quizá dices, perdí demasiados años. Entonces no pierdas los próximos castigándote por los anteriores. Quizá dices, no fui el padre que debería haber sido. Entonces pregúntate qué clase de padre puedes ser ahora. Quizá dices, tomé decisiones terribles. Entonces utiliza lo aprendido para tomar decisiones diferentes hoy, porque arrepentirse no es solamente llorar por quien fuiste, también es comenzar a vivir de una manera distinta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo por lo que sigues castigándote después de haberlo confesado, enfrentado y comenzado a cambiar? Piensa bien. Quizá Dios ya te perdonó. Quizá la persona a quien heriste incluso te perdonó. Pero cada vez que algo bueno comienza a ocurrir, tú mismo lo saboteas porque en el fondo piensas, no lo merezco. Eso también es una cadena. Hay personas que no se permiten ser felices porque se sienten culpables. No se permiten amar otra vez. No se permiten disfrutar a sus hijos. No se permiten recibir una oportunidad. No se permiten descansar. Como si sufrir permanentemente pudiera cambiar lo que ocurrió. Pero tu sufrimiento presente no puede reparar automáticamente tu pasado. Lo que sí puede honrar lo aprendido es una vida transformada. Si te equivocaste, aprende. Si heriste, repara lo posible. Si necesitas pedir perdón, pídelo. Si necesitas aceptar consecuencias, acéptalas. Si necesitas cambiar, cambia. Pero deja de confundir transformación con autocastigo. Dios te ama demasiado como para mentirte sobre tus errores, pero también te ama demasiado como para definirte solamente por ellos. Tu historia puede contener capítulos que te avergüenzan, pero un capítulo no es todo el libro. Tu error ocurrió, no tienes que negarlo, pero tampoco tienes que levantarte cada mañana presentándote ante el mundo con el nombre de aquello que hiciste, porque quizá la cadena más profunda no está solamente en lo que ocurrió, está en la voz que quedó dentro de ti después de aquello. Esa voz que dice, no eres suficiente, no mereces amor, siempre arruinas todo, nunca vas a cambiar. Y por eso Dios no solamente quiere cambiar la manera en que miras tu pasado, también quiere renovar la voz con la que hablas contigo mismo. Porque puedes haber salido de aquella situación hace años y todavía continuar viviendo bajo una mentira. Y algunas de las cadenas más fuertes no están alrededor de tus manos, están alrededor de la manera en que has aprendido a pensar acerca de ti. Hay mentiras que nadie tuvo que repetirte durante años. Bastó una experiencia dolorosa para que tú mismo comenzaras a repetirlas. Alguien te abandonó y llegaste a una conclusión, siempre me abandonan. Alguien te rechazó y comenzaste a pensar, no soy suficiente. Alguien traicionó tu confianza y decidiste, si bajo la guardia me destruirá. Creciste en medio de inestabilidad y aprendiste, necesito controlar todo para estar seguro. Pasaron los años, cometiste errores, perdiste oportunidades y apareció otra mentira.
ya es demasiado tarde para mí. Y lo más peligroso es que después de repetir estas frases, durante mucho tiempo dejan de parecer mentiras. Comienzan a parecer identidad. Ya no dices, tengo miedo de ser abandonado. Dice, a mí siempre me abandonan. Ya no dices, estoy luchando con inseguridad. Dices, yo nunca voy a ser suficiente. Ya no dices, me cuesta confiar después de lo que viví. Dice, no se puede confiar en nadie. Observa la diferencia. Una cosa describe una lucha, la otra convierte esa lucha en una sentencia. Y hoy necesitas preguntarte, ¿qué conclusión sacaste sobre ti mismo después de aquello que te ocurrió? Porque una experiencia puede haberte enseñado algo sobre una persona, pero no necesariamente dice la verdad sobre tu identidad. Que alguien no supiera amarte no demuestra que seas imposible de amar. Que alguien te abandonara no significa que todos te abandonarán. Que una relación fracasara no significa que tú seas un fracaso. Que hayas cometido errores no significa que estés condenado a repetirlos. Que alguien te haya tratado como si no tuvieras valor no significa que realmente no lo tengas. Pero cuando aceptas una mentira como verdad, comienzas a tomar decisiones coherentes con esa mentira. Sai creas. Nadie me puede amar de verdad. Cuando alguien te ame sinceramente, probablemente sospecharás, pensarás, algo quiere. Todavía no me conoce bien. Cuando descubra cómo soy, se irá. Y sin darte cuenta puedes comenzar a sabotear precisamente aquello que estabas pidiendo. Si crees, siempre me abandonan, cualquier distancia normal parecerá una amenaza, una llamada que tarda, un mensaje sin respuesta, un cambio de planes. Y tu mente comenzará inmediatamente a construir una historia. Ya no le importo. Seguro encontró a alguien mejor. Sabía que esto iba a pasar. Todavía no ocurrió nada, pero dentro de ti ya estás viviendo otro abandono. Si crees, necesito controlar todo para estar seguro, te costará descansar. Querrás controlar a tu pareja, a tus hijos, los horarios, las conversaciones, los resultados, el futuro, incluso aquello que simplemente no está en tus manos. Y cuando algo se salga del plan, perderás la paz. No necesariamente porque haya ocurrido algo terrible, sino porque tu seguridad estaba apoyada en tener el control. Por eso Romanos capítulo 12 nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Observa que habla de transformación y renovación, porque Dios no quiere solamente cambiar algunas circunstancias alrededor de ti, quiere transformar la manera en que interpretas tu vida. Puedes cambiar de pareja y mantener la misma mentalidad. Puedes conseguir un nuevo trabajo y mantener la misma inseguridad. Puedes mudarte a otra ciudad y llevar contigo los mismos temores. Puedes recibir una nueva oportunidad y sabotearla con una vieja manera de pensar. Por eso no todo cambio exterior produce transformación interior. Hay momentos en que Dios cambia las circunstancias y hay momentos en que Dios quiere cambiar la manera en que tú estás entrando en ellas. Ahora quiero que hagas algo práctico. Identifica una mentira que aparece repetidamente en tu mente. Solamente una. Toda vez sea, no soy suficiente. Entonces no te limites a decir una frase bonita frente al espejo. Confronta esa mentira con la verdad. Tu valor no depende de ser perfecto. Tu valor no desaparece porque alguien no te apruebe. Tu identidad no puede estar sometida al voto diario de las personas. Y después comienza a vivir de acuerdo con esa verdad. Quizá eso significa dejar de explicar cada decisión buscando aprobación. Quizás significa aprender a decir no sin sentir que por hacerlo dejarán de quererte. Quizás significa dejar de competir con alguien para demostrar que también tienes valor. Tal vez tu mentira es, todos me van a abandonar. Entonces necesitas recordar que no todas las personas son aquella persona y tendrás que comenzar a relacionarte de acuerdo con esa verdad. Eso puede significar permitir que alguien tenga espacio sin interpretar inmediatamente que está alejándose de ti. Puede significar dejar de probar constantemente el amor de otros. Puede significar tener una conversación honesta en lugar de reaccionar desde el miedo. Quizá la mentira es, si no controlo todo, algo malo ocurrirá. Entonces necesitarás aprender a distinguir entre responsabilidad y control. Responsabilidad es hacer lo que te corresponde. Control es intentar gobernar también aquello que no te pertenece. Haz lo que puedes. Habla cuando debes hablar. Pon límites donde hacen falta. Toma decisiones sabias, pero deja de intentar controlar el corazón, las decisiones y el futuro de todas las personas que amas. Y quizá la mentira más fuerte dentro de ti es, ya es demasiado tarde para comenzar.
demasiado tarde para cambiar. Demasiado tarde para recuperar la relación con tus hijos, demasiado tarde para aprender, demasiado tarde para sanar, demasiado tarde para volver a disfrutar la vida. Pero mientras tengas delante de ti un día que todavía puedes vivir, tienes una decisión que todavía puedes tomar. No puedes recuperar todos los años, pero puedes decidir qué harás con los que vienen. No puedes volver a tener 30 años, pero puedes vivir los 50, los 60 o los 70 de una manera diferente. No puedes regresar a la infancia de tus hijos, pero quizá puedes llamarlos hoy. Puedes escucharlos hoy, puedes pedir perdón hoy. Puedes comenzar a construir una relación distinta hoy. La renovación de la mente no consiste solamente en repetir versículos mientras seguimos tomando exactamente las mismas decisiones. La verdad bíblica necesita entrar en nuestra manera de vivir. Si dices que Dios te ha dado valor, pero continúas mendigando aprobación de todo el mundo, hay una contradicción que necesitas enfrentar. Si dices que estás aprendiendo a confiar, pero sigues controlando cada movimiento de quienes amas, hay un patrón que necesita cambiar. Si dices que el pasado quedó atrás, pero continúas tomando todas tus decisiones intentando evitar que vuelva a ocurrir, todavía hay trabajo interior que hacer. La verdad no solamente se declara, también se practica. Y al principio puede sentirse extraño, porque llevas años pensando de otra manera. Quizá poner un límite sano te hará sentir culpable. Quizá dejar de controlar te hará sentir vulnerable. Quizá recibir amor sin sospechar te dará miedo. Quizá dejar de buscar aprobación hará que algunas personas se incomoden. Eso no significa automáticamente que estés haciendo algo incorrecto. Puede significar que estás aprendiendo una forma nueva de vivir. Por eso pregúntate, ¿qué mentira he estado obedeciendo? ¿Qué decisión estoy tomando solamente porque tengo miedo? ¿Qué sigo creyendo sobre mí que Dios quiere transformar? Y después pregúntate, ¿cómo viviría hoy si ya no obedeciera esa mentira? Tal vez ahí está tu próximo paso. Porque romper una cadena mental no significa que mañana nunca volverás a escuchar esa vieja voz. Quizá vuelva. La diferencia es que ya no tienes que obedecerla. Puedes reconocerla y decir, eso fue lo que aprendí cuando estaba herido, pero no es la verdad desde la que quiero seguir viviendo. Y aquí llegamos a un punto decisivo, porque muchas personas quieren cambiar, pero esperan una condición imposible. Quieren sentirse completamente seguras antes de confiar. Quieren dejar de sentir miedo antes de avanzar. Quieren sentirse perdonadas antes de dejar de castigarse. Quieren sentirse diferentes antes de comenzar a vivir diferente. Pero muchas veces la transformación ocurre en el orden contrario. Primero tomas una decisión diferente, después repites esa decisión. Y poco a poco tu vida comienza a demostrarle a tu corazón que ya no tienes que seguir viviendo como antes. Por eso ahora no vamos a hablar solamente de lo que necesitas sentir. Vamos a hablar de lo que necesitas decidir. Hay un momento en el proceso de sanidad en el que entender ya no es suficiente. Ya entendiste de dónde viene tu miedo. Ya reconociste la herida. Ya identificaste el patrón. Ya sabes por qué reaccionas de determinada manera. Ya descubriste algunas de las mentiras que aprendiste a creer. Pero ahora viene una pregunta diferente. ¿Qué vas a hacer con todo lo que ya entendiste? Porque puedes tener mucha claridad sobre tu historia y continuar exactamente en el mismo lugar. Puedes saber por qué eres desconfiado y seguir controlando. Puedes entender de dónde viene tu enojo y continuar explotando. Puedes reconocer tu miedo al abandono y seguir aferrándote a relaciones que te destruyen. Puedes saber que necesitas perdonar y continuar alimentando la misma conversación dentro de tu cabeza. El conocimiento puede mostrarte la puerta, pero llega un momento en que tienes que decidir atravesarla. Volvamos por un instante al hombre de Juan capítulo 5. 38 años viviendo alrededor de una condición. 38 años esperando. Y cuando Jesús se encuentra con él, llega un momento en que la conversación termina y aparece una orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Hay algo profundamente poderoso en esa palabra, porque Jesús no solamente estaba hablando de lo que aquel hombre sentía, lo estaba llamando a una acción. Después de tantos años acostado, tenía que hacer algo que durante mucho tiempo no había podido hacer. Tenía que levantarse. Y quizá hoy Dios está llevando este mensaje precisamente hacia ese punto contigo. Hay un momento para hablar del dolor. Hay un momento para llorarlo. Hay un momento para entenderlo. Hay un momento para preguntarte por qué ocurrió. Hay un momento para reconocer lo que te hicieron. Pero también llega un momento para levantarte. Y levantarte no significa fingir que nunca dolió. Escucha esto con atención. Sanar no es fingir que nunca dolió. Sanar es dejar de organizar toda tu vida alrededor de aquello que dolió. Quizás siempre recordarás, pero ya no tomarás todas tus decisiones desde ese recuerdo. Quizá todavía habrá momentos difíciles, pero ya no entregarás el control de tu vida a aquella experiencia. Quizá todavía tendrás cicatrices,
pero dejarás de tratarlas como heridas abiertas cada vez que algo no salga como esperabas. Ahora la pregunta es práctica. ¿Qué significa levantarte para ti? Tal vez significa pedir perdón. No sentir ganas de pedir perdón, hacerlo. Quizás sabes que has tratado mal a alguien porque estaba reaccionando desde una herida. Entonces deja de esperar el momento perfecto. Acércate, reconócelo. No digas, perdóname, pero tú también. Eso no es pedir perdón. Di, reconozco que te lastimé, no estuvo bien, estoy trabajando para cambiarlo. Quizá levantarte significa poner un límite. Has permitido durante años comportamientos que te destruyen porque tienes miedo de perder una relación. Y necesitas decir, te amo, pero esto no puede continuar de esta manera. Un límite no siempre es rechazo. A veces es la manera más clara de dejar de participar en una dinámica dañina. Tal vez necesitas detener una relación destructiva. No toda relación tiene que mantenerse simplemente porque existe una historia compartida. Hay vínculos donde se necesita distancia. Hay situaciones donde necesitas protegerte. Y cuando hay violencia, abuso o peligro, buscar seguridad y ayuda adecuada no es falta de amor. No confundas perdonar con exponerte repetidamente al daño. Pero quizá en tu caso ocurre lo contrario. No necesitas alejarte, necesitas acercarte. Hay una relación que podría restaurarse, pero el orgullo está impidiendo una conversación. Quizá ambos cometieron errores. Quizá llevas meses esperando que la otra persona dé el primer paso. Y Dios está poniendo una pregunta delante de ti. ¿Por qué no tú? Si es seguro, si existe disposición y si la relación puede reconstruirse de una manera saludable, tal vez levantarte significa hacer esa llamada. No para fingir que nada ocurrió, sino para decir, necesitamos hablar. Quizá tu decisión es dejar de revisar obsesivamente el pasado, dejar de mirar las redes sociales de alguien que ya no forma parte de tu vida, dejar de buscar información, dejar de leer conversaciones antiguas, dejar de volver a fotografías que solamente abren una herida. No puedes pedirle a tu corazón que cierre una etapa mientras todos los días tú mismo vuelves a abrir la puerta. Tal vez levantarte significa pedir ayuda. Y esto puede ser especialmente difícil para quien lleva toda la vida diciendo, yo puedo solo. Quizá necesitas hablar con una persona madura, con alguien de confianza, con un pastor responsable. Y en situaciones que requieren atención más profunda, con un profesional capacitado que pueda acompañarte en ese proceso, pedir ayuda no significa que tu fe sea pequeña. A veces significa que finalmente dejaste de esconder lo que necesitas enfrentar. Y quizá tu decisión parece mucho más pequeña. La próxima vez que te sientas rechazado no vas a atacar, vas a preguntar. La próxima vez que tengas miedo no vas a controlar, vas a hablar. La próxima vez que estés enojado no vas a utilizar el silencio para castigar. Vas a esperar a calmarte y después expresar lo que ocurre. La próxima vez que alguien te corrija, no vas a defenderte inmediatamente. Vas a escuchar. Esas decisiones parecen pequeñas, pero así comienzan a romperse muchos patrones. No siempre con un momento espectacular. Muchas veces la libertad se construye con decisiones diferentes repetidas suficientes veces. Y al principio quizá no sentirás nada extraordinario. Tal vez pondrás un límite y sentirás culpa. Tal vez pedirás perdón y sentirás vergüenza. Tal vez dejarás de controlar y sentirás miedo. Tal vez intentarás confiar y te sentirás vulnerable. Eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás dejando de obedecer automáticamente aquello que durante años te gobernó. No esperes sentirte completamente diferente para comenzar a actuar diferente. A veces primero viene la decisión, después el proceso y después poco a poco comienzas a descubrir que aquello que antes parecía imposible ya no tiene la misma fuerza sobre ti. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre tuvo que dejar el lugar que durante años había definido su existencia. Quizá tú también necesitas dejar un lugar, no necesariamente un lugar físico, tal vez el lugar de la víctima permanente, el lugar del resentimiento, el lugar de la culpa, el lugar del control, el lugar de la aprobación, el lugar donde llevas años diciendo, yo soy así y nunca voy a cambiar. Levántate, no porque lo que ocurrió sea pequeño. Levántate porque tu vida todavía tiene futuro. Levántate porque tus hijos necesitan una versión más sana de ti. Levántate porque tus relaciones no tienen que continuar repitiendo la misma historia. Levántate porque todavía puedes aprender. Todavía puedes reparar, todavía puedes construir, todavía puedes cambiar. Y hoy no necesitas hacer 20 cosas. Quizá necesitas una sola decisión honesta. Pregúntate, ¿qué acción concreta demostraría que ya no quiero seguir viviendo alrededor de esta herida? Hazla
Da el paso, porque la libertad también exige decisiones. Pero escucha esto antes de continuar. Dios no te está diciendo que te levantes para después dejarte caminando solo. No te confronta para abandonarte en medio del proceso. El mismo Dios que te llama a salir de aquello que te mantiene detenido también sabe que existen partes de ti que todavía duelen. Y ahora necesitamos entrar precisamente allí, porque Dios no solamente quiere romper la cadena, también quiere sanar la herida que estaba debajo de ella. Después de tanta confrontación, quizá necesitas escuchar algo diferente. No todo lo que hay dentro de ti necesita una corrección. Hay cosas que necesitan consuelo. Hay lugares que necesitan ser sanados, porque detrás de algunas de tus reacciones hubo dolor real. Detrás de aquella desconfianza hubo una traición. Detrás de tu miedo al abandono hubo alguien que realmente se fue. Detrás de tu dificultad para recibir amor, quizá hubo años en los que no recibiste el afecto que necesitabas. Detrás de tu dureza quizá existe una persona que tuvo que aprender demasiado temprano a defenderse. Y Dios conoce esa parte de tu historia. Salmo 147 dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¡Qué imagen tan hermosa! No dice que ignora las heridas. No dice que las condena. No dice que te pide que finjas que nunca existieron. Dice que las venda. Eso significa que Dios no solamente está interesado en cambiar tu comportamiento, también quiere tocar el lugar donde comenzó ese comportamiento. No solamente quiere decirte, deja de tener miedo. Quiere entrar en el lugar donde aprendiste a vivir con miedo. No solamente quiere decirte, deja de controlar. Quiere sanar aquello dentro de ti que siente terror cuando pierde el control. No solamente quiere decirte, confía. Quiere acompañarte en el proceso de sanar después de haber confiado en alguien que te traicionó. No solamente quiere decirte, perdona. También conoce las lágrimas que derramaste por aquello que ahora estás intentando perdonar. Porque Dios conoce aquello que quizá nunca supiste explicar bien. Conoce esa noche. ¿Tú sabes cuál? La noche en que nadie sabía que estabas llorando. La noche en que intentabas entender cómo alguien que decía amarte podía hacerte aquello. Conoce la conversación que cambió tu vida. Quizá fueron solamente unos minutos, una llamada, un mensaje, una confesión, una despedida, una frase. Pero después de aquella conversación ya nada parecía igual. Dios conoce el momento en que descubriste la traición. Conoce el día en que alguien se fue. Conoce aquella puerta que se cerró. Conoce el rechazo que intentaste disimular delante de los demás. Conoce el fracaso que todavía te cuesta mencionar. Conoce lo que perdiste. Y conoce también aquellas heridas que nadie vio porque aprendiste a funcionar demasiado bien. Seguiste trabajando. Seguiste cuidando a tus hijos, seguiste resolviendo problemas, seguiste sonriendo. Y la gente pensó, está bien, pero tú sabías que no estaba bien. Simplemente aprendiste a continuar. Y sobrevivir fue necesario durante un tiempo. Quizá hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías, pero Dios no quiere simplemente enseñarte a sobrevivir con una herida abierta. Quiere comenzar un proceso de restauración dentro de ti. Y digo proceso porque hay heridas que no desaparecen en 5 minutos. Hay cosas que Dios puede tocar profundamente en un instante, pero también existen procesos que requieren tiempo, requieren decisión, requieren conversaciones, requieren perdón, requieren límites, requieren aprender nuevas formas de pensar. A veces requieren ayuda y requieren paciencia contigo mismo mientras Dios trabaja en áreas que estuvieron heridas durante años. No confunda proceso con ausencia de Dios. Tal vez estás sanando aunque todavía haya días difíciles. Tal vez estás avanzando aunque todavía existan recuerdos. Tal vez estás creciendo aunque todavía haya situaciones que despierten emociones intensas. La pregunta no es solamente, ¿todavía me duele? También pregúntate, ¿me gobierna de la misma manera que antes? Antes una conversación te destruía durante una semana. Ahora quizá te afecta, pero puedes procesarla. Antes cualquier distancia despertaba desesperación. Ahora puedes reconocer el miedo sin obedecerlo inmediatamente. Antes necesitabas controlar. Ahora puedes respirar, hablar y esperar. Antes el nombre de aquella persona te llenaba de rabia. Ahora todavía recuerdas, pero ya no deseas vivir alrededor de ese recuerdo. Eso también es sanidad. La restauración no siempre significa olvidar. A veces significa poder recordar sin volver a romperte. Poder hablar sin regresar emocionalmente al mismo lugar. Poder amar sin exigir que otra persona repare todo lo que alguien anterior destruyó. Poder poner límites sin sentir odio. Poder decir, eso me ocurrió, pero eso ya no gobierna mi vida. Y quizá hoy necesitas hacer algo muy sencillo. Deja por un momento de analizar a todo el mundo.
No pienses en lo que tu esposo necesita cambiar. No pienses en tus hijos. No pienses en quien te hirió. No pienses en quién debería pedirte perdón. Mira hacia adentro y pregúntale a Dios, ¿qué quieres transformar primero dentro de mí? No, ¿qué quieres cambiar en todos los demás? Dentro de mí. Tal vez Dios quiere tocar tu miedo, tal vez tu necesidad de aprobación, tal vez esa rabia que escondes detrás de una sonrisa, tal vez tu dificultad para recibir afecto, tal vez el resentimiento que todavía justificas, tal vez la culpa, tal vez esa necesidad de controlar todo, tal vez una tristeza que llevas tantos años escondiendo que ya ni siquiera sabes cómo hablar de ella. Pon nombre. No necesitas utilizar palabras perfectas. Puedes decir, Dios, esto todavía me duele, todavía tengo miedo. Todavía estoy enojado. Todavía no entiendo por qué ocurrió. Todavía me cuesta perdonar. Todavía siento que no soy suficiente. Todavía tengo miedo de que vuelvan a abandonarme. Eso es honestidad. Y Dios puede trabajar con un corazón honesto. No tienes que llegar delante de Él fingiendo fortaleza. No necesitas presentar una versión corregida de tu dolor. Lleva la herida como está. Porque una herida escondida difícilmente puede recibir cuidado. Y quizá durante años has dicho, yo ya superé eso, pero hoy puedes reconocer, no, aprendí a vivir con ello, pero todavía necesito sanar. Eso no es retroceder. Eso puede ser el comienzo de una libertad mucho más profunda. Deja que Dios entre en ese lugar, no solamente en tus decisiones, también en tus recuerdos, no solamente en tu comportamiento, también en tus emociones, no solamente en lo que haces, también en lo que crees acerca de ti, porque tu historia no termina en el lugar donde te rompieron, no termina en aquella traición, no termina en aquel abandono, no termina en aquel fracaso, no termina en aquella pérdida. Dios todavía puede construir algo nuevo en ti. Y cuando comienzas a sanar ocurre algo hermoso. Dejas de necesitar convertirte en la persona que el dolor estaba formando. Ya no tienes que ser más frío para evitar que te lastimen. Ya no tienes que controlar para sentirte seguro. Ya no tienes que agradar a todos para sentir que tienes valor. Ya no tienes que huir cada vez que alguien se acerca demasiado. Ya no tienes que vivir demostrando que eres fuerte. Puedes comenzar a convertirte en una persona diferente, más libre, más consciente, más sana, más capaz de amar sin perderse a sí mismo. Porque el dolor habló durante mucho tiempo, pero no tiene por qué tener la última palabra. Tu dolor habló durante años, habló cuando tuviste miedo de volver a confiar, habló cuando levantaste muros, habló cuando intentaste controlar lo que no podías controlar, habló cuando pensaste que no era suficiente, habló cuando te convenciste de que siempre te abandonaría, habló cuando miraste tu pasado y pensaste que ya era demasiado tarde. Pero escucha esto con todo tu corazón. Tu dolor puede haber hablado durante mucho tiempo, pero no tiene derecho a tener la última palabra. Jesús dice en Juan capítulo 8, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No significa personas sin pasado. Significa personas cuyo pasado ya no tiene que gobernar su presente. Porque libertad no significa que nunca ocurrió. Libertad significa que aquello que ocurrió ya no decide quién eres. Y quizá durante demasiado tiempo has construido tu identidad alrededor de lo que perdiste. Pero tú no eres solamente lo que perdiste. Tal vez perdiste años. Perdiste oportunidades, perdiste una relación, perdiste una etapa de tu vida que imaginabas diferente. Puedes llorar esa pérdida, puedes reconocerla, pero no eres solamente aquello que ya no tienes. Tampoco eres quien te abandonó. Que alguien decidiera irse habla de una decisión que esa persona tomó. No determina tu valor. No tienes que pasar el resto de tu vida preguntándote qué me faltó para que se quedara. Quizá hiciste cosas que necesitas aprender. Quizá hubo errores que debes reconocer, pero la decisión de alguien de marcharse no se convierte automáticamente en una sentencia sobre quién eres. Tampoco eres solamente el matrimonio que terminó. Un matrimonio puede formar una parte enorme de tu historia. Su final puede doler profundamente, puede cambiar planes, rutinas, relaciones y sueños. Pero el final de una relación no significa el final de tu capacidad de vivir con propósito. No eres solamente el error que cometiste. Quizá tomaste una mala decisión, quizá todavía existen consecuencias, pero cometer un error y convertirse en un error son cosas diferentes. Puedes arrepentirte, puedes aprender, puedes reparar lo posible, puedes cambiar, puedes comenzar a caminar de otra manera. Y tampoco eres solamente las palabras que dijeron sobre ti. Quizá alguien te dijo, no vas a poder, no eres suficiente, nadie te va a querer, no sirves para nada, siempre vas a ser igual. Y quizá esas palabras entraron tan profundo que terminaron convirtiéndose en tu propia voz,
Pero hoy necesitas decidir qué voz seguirá definiendo tu vida, porque lo que ocurrió explica una parte de tu historia. No tiene autoridad para escribir el final. Mira todo lo que hemos recorrido. Tal vez comenzaste este mensaje pensando en una persona que te hirió, pero poco a poco descubriste que la verdadera batalla no estaba solamente en lo que esa persona hizo, también estaba en lo que aquella experiencia produjo dentro de ti. Miedo, control, desconfianza, necesidad de aprobación, resentimiento, culpa, una manera equivocada de verte a ti mismo. Y ahora llegamos al lugar donde ya no basta con reconocerlo. Tienes que decidir. No puedes cambiar ayer, pero puedes decidir qué autoridad tendrá ayer sobre hoy. Por eso quiero que hagas estas declaraciones desde un lugar de sinceridad, no como palabras vacías, no como una fórmula. Dilas como una decisión. No voy a seguir entregándole mi presente a lo que ocurrió en mi pasado. Quizá todavía tenga que sanar, quizá todavía tenga conversaciones pendientes, quizá todavía haya lágrimas, pero no voy a construir el resto de mi vida alrededor de aquello que me rompió. Y declara también, no voy a herir a otros para proteger mis heridas. No voy a castigar a mi familia por lo que otra persona me hizo. No voy a controlar a quien amo porque alguien antes me abandonó. No voy a tratar con dureza a mis hijos porque así me trataron a mí. No voy a destruir una relación sana intentando protegerme de una relación que ya terminó. Y ahora declara, no voy a llamar identidad a aquello que Dios quiere transformar. Mi miedo no es mi identidad. Mi resentimiento no es mi identidad. Mi inseguridad no es mi identidad. Mi pasado no es mi identidad. Mi peor error no es mi identidad. Mi abandono no es mi identidad. Mi herida forma parte de mi historia, pero no define todo lo que puedo llegar a ser. Quizá hoy todavía no te sientes completamente libre. Está bien. La libertad también es un camino. Tal vez mañana vuelva un recuerdo. Tal vez una situación vuelva a tocar aquella herida. Pero ahora puedes responder de otra manera. Puedes detenerte. Puedes reconocer lo que estás sintiendo. Puedes decir, esto me está activando porque me recuerda algo, pero no voy a reaccionar como antes. Puedes pedir ayuda. Puedes poner un límite. Puedes tener una conversación. Puedes decidir no alimentar un pensamiento. Puedes volver a la verdad. Eso también es caminar en libertad. Y quiero hablar especialmente a la persona que piensa, pero yo llevo demasiados años siendo así. No importa cuánto tiempo llevas viviendo alrededor de una cadena para reconocer que ya no quieres continuar allí. El hombre de Juan, capítulo 5, llevaba 38 años. 38. Y hubo un día diferente. Hubo un momento en que tuvo que levantarse. Tal vez hoy sea ese momento para ti. No porque todos tus problemas desaparecerán al terminar este mensaje, sino porque puedes tomar una decisión que marque una dirección diferente. Puedes decir, esto termina conmigo. El patrón termina conmigo, la dureza termina conmigo, la manipulación termina conmigo, la necesidad de aprobación comienza a perder su poder sobre mí, el resentimiento ya no tendrá un lugar permanente dentro de mí, la culpa no seguirá definiendo mi identidad, el miedo no tomará todas mis decisiones. Voy a aprender otra manera de vivir, voy a permitir que Dios transforme aquello que durante años he protegido. Y quizá una de las declaraciones más importantes que puedes hacer hoy es esta. No quiero convertirme en la persona que mi dolor estaba formando. Quiero sanar. Quiero amar sin controlar. Quiero poner límites sin odiar. Quiero recordar sin vivir atrapado. Quiero asumir responsabilidad sin condenar. Quiero mirar hacia atrás y poder decir, sí, aquello ocurrió, sí me dolió, sí dejó marcas, pero no consiguió quedarse con toda mi vida. Eso es esperanza. No negar la historia, redimir lo que todavía puedes construir después de ella. Tu historia todavía está siendo escrita, todavía hay conversaciones que puedes tener, todavía hay abrazos que puedes dar, todavía hay perdones que puedes pedir, todavía hay límites que puedes establecer, todavía hay relaciones que puedes aprender a construir de una manera más sana. Todavía hay una versión de ti que no está gobernada por aquello que te hirió. Lo que ocurrió explica una parte de tu historia, pero no tiene autoridad para escribir el final. Y antes de terminar, no quiero que esto quede simplemente como otro mensaje que escuchaste. No quiero que cierres este momento diciendo solamente, qué bonito. Quiero que pongamos delante de Dios aquello que hoy decidiste dejar de cargar. Ese nombre, ese recuerdo, ese miedo, esa culpa, ese resentimiento. Esa necesidad de controlar, esa mentira que llevas años creyendo sobre ti, llévala contigo ahora delante de Dios, porque vamos a terminar haciendo algo más que hablar acerca de libertad. Vamos a pedirle que entre precisamente en el lugar donde todavía existe una cadena y vamos a orar. Señor, aquí estoy. Después de todo lo que he escuchado, no quiero esconderme detrás de excusas. No quiero señalar solamente lo que otros hicieron.
No quiero fingir que todo está bien cuando sé que existen lugares dentro de mí que todavía duelen. Hoy quiero ser sincero contigo. Tú conoces mi historia completa. Conoces aquello que cuento y también aquello que nunca he sabido explicar. Conoces las noches en las que lloré en silencio. Conoces las palabras que todavía recuerdo. Conoces las personas que me decepcionaron. Conoces lo que perdí. Conoces el momento en que algo dentro de mí cambió. Y conoces también las defensas que construí después de aquello. Señor, hoy reconozco que existen cosas dentro de mí que todavía duelen. Hay recuerdos que todavía me afectan. Hay nombres que todavía despiertan emociones. Hay conversaciones que todavía repito en mi mente. Hay preguntas que nunca recibieron respuesta. Hay pérdidas que todavía estoy aprendiendo a aceptar. Hay heridas que pensé que habían sanado, pero que continúan apareciendo en mis reacciones. Hoy no quiero esconderlas. No quiero decir que ya no me importa cuando todavía me importa. No quiero decir que ya lo superé cuando todavía estoy luchando. No quiero aparentar fortaleza delante de ti. Aquí está mi corazón como está, con sus heridas, con sus contradicciones, con sus temores, con sus preguntas. Y también, Señor, quiero asumir mi responsabilidad, porque hubo cosas que me hicieron, pero también reconozco que he permitido que algunas de esas heridas influyan en la manera en que trato a otros. Perdóname por las veces que reaccioné desde el miedo, por las veces que intenté controlar a alguien porque tenía miedo de perderlo, por las veces que desconfié de personas que no me habían dado razones para desconfiar, por las veces que levanté muros delante de personas que solamente intentaban acercarse. Perdóname por las palabras que pronuncié desde mi dolor, por el silencio que utilicé para castigar, por la dureza que llamé carácter, por el orgullo que llamé dignidad, por el control que confundí con amor, por la distancia que llamé paz cuando en realidad estaba huyendo. No quiero seguir justificando reacciones que están lastimando mi vida y mis relaciones. No quiero seguir diciendo, así soy. Si hay algo dentro de mí que necesita cambiar, dame humildad para reconocerlo. Si tengo que pedir perdón, dame valor para hacerlo. Si tengo que escuchar, enséñame a callar mis defensas. Si tengo que cambiar una conducta, ayúdame a dejar de buscar excusas. Si tengo que poner un límite sano, dame sabiduría y firmeza. Y ahora, Señor, quiero entregarte aquello que he cargado durante demasiado tiempo. Te entrego los nombres, tú sabes cuáles son. Te entrego los rostros, te entrego los recuerdos, te entrego aquellas palabras que todavía escucho dentro de mí. Te entrego esa conversación, te entrego aquel mensaje, te entrego aquella despedida, te entrego la traición, te entrego el abandono. Te entrego el rechazo, te entrego la humillación, te entrego lo que ocurrió en mi familia, te entrego aquello que perdí, te entrego lo que nunca entendí, te entrego incluso las preguntas para las que quizá nunca tendré una respuesta completa. No quiero seguir viviendo emocionalmente alrededor de aquel momento. No quiero que una experiencia de mi pasado siga tomando decisiones por mí. No quiero que alguien que ya salió de mi vida continúe gobernando mi paz. Señor, ayúdame a soltar. Y hoy quiero hablarte también del perdón. Tú sabes que hay cosas que todavía me cuesta perdonar. No quiero utilizar palabras bonitas delante de ti. Hay cosas que me dolieron profundamente. Hay personas de quienes todavía esperaba escuchar. Perdóname. Personas que quizá nunca reconocerán lo que hicieron. Personas que tal vez nunca entenderán cuánto me lastimaron. Pero no quiero entregarles más años de mi vida. Ayúdame a soltar la deuda que sigo cobrando dentro de mi corazón. No estoy diciendo que lo que hicieron estuvo bien. No estoy negando las consecuencias. No estoy renunciando a los límites que necesito. Pero sí estoy diciendo, no quiero vivir alimentando odio. No quiero necesitar que alguien sufra para poder tener paz. No quiero repetir mentalmente esta historia durante el resto de mi vida. Enséñame a perdonar. Y cuando el recuerdo vuelva, ayúdame a elegir nuevamente la libertad. Cuando la herida intente hablar, recuérdame que ya no tengo que obedecerla. Y Señor, también necesito perdonarme. Hay cosas que hice mal, decisiones que cambiaría si pudiera regresar, palabras que quisiera recoger. Momentos en los que no fui la persona que debería haber sido. Tal vez fallé como padre, tal vez fallé como madre, tal vez fallé en una relación, tal vez desperdicié oportunidades, tal vez tomé decisiones cuyas consecuencias todavía estoy viviendo. No quiero escapar de mi responsabilidad. Quiero reparar lo que todavía pueda reparar. Quiero pedir perdón donde sea necesario. Quiero aprender, quiero cambiar. Pero no quiero pasar el resto de mi vida castigándome por aquello que ya no puedo modificar. Enséñame a vivir desde tu gracia y no desde la condenación.
No quiero seguir definiéndome por lo que me hicieron. No quiero seguir definiéndome por quien me abandonó. No quiero definirme por aquello que perdí. No quiero definirme por el matrimonio que terminó. No quiero definirme por mi peor temporada. No quiero definirme por mi peor error. No quiero definirme por las palabras que alguien pronunció sobre mí cuando estaba herido. Rompe mi acuerdo con esas mentiras. Si durante años he pensado, no soy suficiente, renueva mi manera de verme. Si he pensado, todos me van a abandonar, enséñame a relacionarme sin vivir esperando una despedida. Si he pensado, nadie puede amarme de verdad, ayúdame a recibir amor sin sabotear. Si he pensado, necesito controlar todo para estar seguro, enséñame a hacer responsablemente lo que me corresponde y a soltarte aquello que no puedo controlar. Si he pensado, ya es demasiado tarde para mí, recuérdame que mientras haya vida delante de mí todavía puedo tomar decisiones diferentes. Señor, sana mi corazón, sana lo que nadie vio, sana lo que aprendí a esconder, sana aquello que convertí en enojo porque no sabía cómo expresar tristeza, sana aquello que convertí en control porque tenía miedo, sana aquello que convertí en distancia porque temía volver a ser rechazado, sana lo que todavía afecta a mi matrimonio. Sana lo que está llegando a mis hijos. Sana aquello que se ha repetido de generación en generación. Y dame el valor para decir, esto puede haber llegado hasta mí, pero no tiene que continuar después de mí. Hoy decido comenzar a caminar diferente. No digo que mañana todo será fácil. No digo que nunca volveré a sentir miedo. No digo que todos los recuerdos desaparecerán. Pero sí decido que ya no quiero obedecer automáticamente a mis heridas. Cuando sienta miedo, quiero aprender a hablar en lugar de controlar. Cuando me sienta rechazado, quiero detenerme antes de atacar. Cuando me equivoque, quiero asumir responsabilidad sin destruirme. Cuando alguien me lastime, quiero poner límites sin llenar mi corazón de odio. Cuando el pasado regrese a mi mente, quiero recordar que ya no vivo allí. Dame perseverancia para continuar cuando el proceso sea lento. Dame humildad para pedir ayuda cuando la necesite. Dame sabiduría para tener las conversaciones que he evitado. Dame valentía para poner los límites que he postergado. Dame ternura para reparar las relaciones que todavía pueden ser restauradas. Y dame discernimiento para aceptar aquellas que no pueden continuar de la misma manera. Señor, no quiero solamente sentirme mejor durante unos minutos. Quiero vivir diferente. Quiero amar diferente. Quiero reaccionar diferente. Quiero hablar diferente. Quiero construir una familia diferente. Quiero dejar una herencia emocional diferente a quienes vienen detrás de mí. Que mi dolor no decida cómo amaré. Que mi pasado no decida cómo trataré a mis hijos. Que una traición no convierta toda mi vida en sospecha. Que un abandono no convierta todo amor en miedo. Que un fracaso no convierta mi futuro en una sentencia. Hoy pongo mi historia en tus manos. Lo bueno, lo doloroso, lo que entiendo y lo que todavía no entiendo, y decido caminar contigo un día a la vez, porque sé que algunas restauraciones comienzan con una oración, pero continúan mañana cuando tengo que tomar una decisión. Continúan cuando tengo que controlar mi reacción, cuando tengo que pedir perdón, cuando tengo que dejar de revisar el pasado, cuando tengo que renovar mi mente, cuando tengo que mantener un límite, cuando tengo que perdonar otra vez, cuando tengo que elegir la verdad por encima de una vieja mentira. Ayúdame a perseverar. Y si alguna vez vuelvo a sentir aquella vieja cadena, recuérdame que sentirla no significa que tenga que volver a obedecerla. Hoy comienzo, hoy doy un paso. Hoy dejo de defender aquello que necesita ser transformado. Hoy dejo de entregarle mi presente a mi pasado y pongo delante de ti todo lo que todavía necesita sanar. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que termines este momento recordando algo. Quizá no todo desaparecerá hoy. Tal vez algunas heridas necesitarán tiempo. Algunas relaciones necesitarán conversaciones honestas. Algunos patrones necesitarán decisiones repetidas. Algunos límites tendrán que mantenerse. Algunos pensamientos tendrán que ser confrontados una y otra vez. Pero el proceso puede comenzar. No tienes que seguir siendo gobernado por aquello que te hirió. Lo que te hirió puede formar parte de tu historia, pero ya no tiene que seguir gobernando tu vida. La cadena puede romperse. La herida puede comenzar a sanar. Y todavía puedes convertirte en la persona que el dolor intentó impedir que fueras.